el Renacimiento se conoce como el movimiento enfocado en la cultura humanista, la cual se difundió por toda Europa. Este movimiento comenzó en 1494. De acuerdo con Christoph Cellarius, el pasado se divide en tres edades: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Cellarius había creado la Edad Moderna a partir de tres conceptos preexistentes: lo antiguo, lo medieval y lo moderno, de los cuales fue el último el que daba sentido a toda la división. Pues con su retorno a lo antiguo, los humanistas dieron forma a lo que llamaron Media Tempestas o Medium Abeum, al mismo tiempo que creaban las nociones de modernidad, antigüedad y edad clásica. De esta forma, los pensadores de los primeros tiempos modernos se reunieron en torno a la conciencia de la pretendida novedad histórica. Mucho antes de que se le diera forma, ya existía la noción de que se vivía en una época nueva, la Edad Moderna. La Edad Moderna fue un periodo en el que algo llegaba a su fin y algo nuevo empezaba. Efectivamente, el Renacimiento se juzgó a sí mismo como fin de lo medieval y como renovación del presente a través de la vuelta a lo clásico. Los humanistas del Renacimiento usaron este movimiento para verse a sí mismos como modernos. Se refleja al ser humano en la cultura en lugar de Dios, ahora basándose en la razón y el ser humano como elementos fundamentales para la cultura renacentista. A medida que la sociedad y la economía se liberan de las cadenas de la doctrina de la Iglesia, el arte se vuelve también progresiva hacia la realidad. El movimiento humanista del Renacimiento tuvo como características fundamentales la totalidad del hombre, es decir, que se encuentra conformado por cuerpo y alma, reconociendo la importancia del cuerpo y el mundado, donde se reconocen la dignidad y la libertad del hombre, además del interés del estudio de obras griegas y latinas. Aquí fue donde surgieron los grandes pensadores, escritores, escultores y pintores. Lo que es fundamentalmente nuevo en la concepción artística del Renacimiento es el descubrimiento de la idea del genio, es decir, de que la obra del arte es creación de la personalidad autónoma y que esta personalidad está por encima de la tradición, la doctrina y las reglas. El Renacimiento tiene tres características. La primera es que en el Renacimiento se exterioriza un interés muy inclinado por la antigüedad, sobre todo del arte, la cultura, mitología, por el resurgimiento de los símbolos y costumbres que antes se ignoraban. La segunda es que el Renacimiento tiene su surgimiento en el interés de los efectos simbólicos de la naturaleza y sobre todo la apreciación subjetiva de la misma. Por último, los efectos del Renacimiento se explican de diferente manera en cada lugar de Europa, pero igualmente se enfocan en la cultura, la estética y el arte de Roma y de Grecias antiguas. Aunque el Renacimiento también se recuerda principalmente por sus letras, debemos sumar la pintura, la arquitectura, la escritura y la música. Todo esto elevó en gran medida las cualidades de la época renacentista. Es de presumirse que esto alcanzó a frenar en parte el progreso debido al relativo anacronismo de la cultura grecorromana, pero en realidad no pasa de ser una mera conjetura. Algunos personajes principales del Renacimiento son: Nicola Pisano decora el púlpito del Baptisterio de Pisa. Dante empezó a escribir la Divina Comedia. Duccio utilizaba la perspectiva en Siena. Giotto recibió el encargo de realizar algunas obras públicas en Florencia. Chaucer empieza a escribir sus cuentos de Canterbury. Cennini escribe su tratado de la pintura. Donatello esculpe su David. Alberti empezaba a escribir su tratado sobre arquitectura. Giovanni Bellini y Mantegna pintan sendas versiones de la oración en el huerto. Botticelli pinta la primavera. Miguel Ángel esculpe la piedad. Erasmo visitaba en ese entonces Inglaterra. Giorgione pinta la tempestad. Leonardo da Vinci realiza su Mona Lisa. Rafael pinta la Virgen de la Sixtina. Maquiavelo empieza a escribir El Príncipe. Lutero inicia la Reforma Protestante. El emperador Carlos V nombra a Tiziano pintor de corte.
Y esos fueron los principales personajes del Renacimiento. El Renacimiento llegó a su fin en el siglo XVIII.